Saludos, en este caso vamos a demostrar la operación interna. Dice que dado el conjunto S, que es igual a B, C, D, donde A es igual, el conjunto A es igual a vacío, el conjunto B es igual a A, B, el conjunto C es igual a C y el conjunto D es igual a BC. Dice que construya una tabla de doble entrada para determinar si la operación de unión y de intersección son operaciones internas en S. Esto es operaciones con conjunto. Entonces, nosotros vamos a trabajar con nuestra primera tabla, que es la de unión. En este caso, observemos que para la unión de conjunto, la definición me dice que ese resultado es todos los elementos del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto sin repetir elementos. Unir dos conjuntos es agrupar todos los elementos de ambos conjuntos pero sin repetir elementos. Entonces nosotros vamos a operar con el conjunto A, en este caso, unido con el conjunto A. El conjunto A unido con el conjunto A. Si nosotros observamos, la unión de un conjunto consigo mismo, con él mismo, da el mismo conjunto. Entonces, A unido con A me da A. Ahora yo voy a unir el conjunto A, lo voy a unir con el conjunto B. Entonces una forma práctica de hacerlo, si no lo quiero hacer de forma mental, es escribir los elementos de cada conjunto. El elemento de A, o los elementos de A, en este caso es el vacío, y eso va unido con eso va unido con los elementos de B. Entonces los elementos de B son A y B. Si unimos esos dos conjuntos, el conjunto que se me va a formar es el conjunto A, B. Y el conjunto AB entonces está representado por, o sea, los elementos AB, estos elementos son los que representan al conjunto B. O sea que esto es lo igual que B. Y por esta razón me daría B. Ahora tengo que unir A unido con C. A unido con C, eso va a ser igual a los elementos de A, que es el vacío, unido con los elementos de C, que es A y C. Si unimos esos elementos, entonces en este caso me va a dar A, C, pero AC representa al conjunto C. En conclusión, siempre que el vacío se una con un conjunto, me va a dar ese conjunto, porque el vacío representa como mi elemento neutro. A unido con 5, 6, 7 y 8, entonces me va a dar 5, 6, 7 y 8, porque A es el vacío. O sea, entonces que A unido con D me va a dar D. En este caso, vamos a operar con B. B unido, los elementos de B unido con el vacío me va a dar entonces B. O sea, me va a dar AB, pero AB representa a B, que es el conjunto. En este caso, esto me daría B.
B unido con B, el mismo conjunto unido con el mismo conjunto da el mismo conjunto. Entonces B unido con B me da B. Y B unido con C, esta sí la vamos a demostrar, B unido con C son todos los elementos de B. Los elementos de B son A y B unidos con los elementos de C, que son A y C. Entonces la regla me dice de unión que son todos los elementos de B con todos los elementos de C sin repetir elementos. Si aquí vamos a unir todos estos elementos, entonces veo que hay un elemento que se repite, ese solamente lo coloco una sola vez. Los otros elementos son B y los otros elementos, el otro elemento es C. Ahí tenemos entonces la unión de B unido con C. Me da este resultado, pero ese resultado en conjunto es igual al conjunto D. Entonces esto es lo mismo que el conjunto D. Por tal razón, entonces esto me daría D. Y B unido con D son todos los elementos de B unidos con todos los elementos de D. Como B está dentro de D, entonces el resultado me va a dar D. O sea, la unión de B unido con D, con todos los elementos de D, eso va a ser igual entonces a D. Porque recordemos que es colocar en un solo conjunto todos los elementos de B y todos los elementos de D sin repetir. Y cuando observamos, B tiene a B y también D tiene a B. Entonces estos serían los elementos de B y este entonces sería el de C, porque AB se repite en ambos conjuntos, solamente se coloca una sola B, entonces me daría D. Entonces de forma particular se hace lo mismo, C unido con A, pero recuerde que A es el vacío, cualquier conjunto unido con vacío me da el mismo conjunto, entonces me daría C. C unido con B, entonces serían los elementos de C, serían A, C, y eso unido con los elementos de B, que serían A y B. Pero recordemos que se reúnen los elementos sin repetir. Me daría entonces A, la unión me daría A, B y C. Si observamos, A, B y C representa al conjunto D. Eso me daría entonces aquí D. C unido con C, cuando se une el mismo conjunto consigo mismo, da el mismo conjunto. Y C unido con D, como todos los elementos de C están en D, entonces la unión va a dar como resultado el conjunto mayor. En este caso me daría AD, porque todos los elementos de C están en D. O sea, todos los elementos que tiene C, que A es C, se encuentran aquí. Como no se van a repetir, entonces al unirlo, entonces me va a dar como resultado otra vez D. D unido con A, como A es el vacío, cualquier conjunto unido con el vacío va a dar el mismo conjunto. D unido con B, recuerde que D es mayor, D en D contiene a B, o en teoría de conjunto podemos decir que B es un subconjunto de D. Todos los elementos de B están dentro de D. Cuando yo uno eso, entonces me va a dar el conjunto mayor. Todos los elementos de B unidos con todos los elementos de D me va a dar como resultado otra vez a D.
Si observo entonces en este caso, D unido con C va a pasar lo mismo. Como C está dentro de D, su unión entonces me va a volver a dar a D. Su unión me va a dar el conjunto mayor, que en este caso es D. Y finalmente D unido con D, cuando hago la unión del mismo conjunto, va a dar el mismo conjunto. Y lo que me pide que investigue si es interna. Todos los elementos que me da como resultado pertenecen al conjunto. A pertenece al conjunto, B pertenece al conjunto, C pertenece al conjunto, D pertenece al conjunto. Como todo pertenece al conjunto, es interna. Es interna. Es interna. Entonces pasamos a la otra parte, que es la intersección. La intersección de dos conjuntos es simplemente tomar los elementos comunes de ambos conjuntos. Entonces, mi primer caso, yo voy a intersectar A intersectado con A. Cuando se intersecta el mismo conjunto, entonces me va a dar el mismo conjunto, porque van a tener los mismos elementos en común. Entonces, A intersectado con A me va a dar A. Cuando hago la intersección de A intersectado con B, va a ser los elementos comunes que se van a tomar, los elementos comunes de A y B. Pero observemos que A tiene como elemento al vacío y B tiene como elemento a A y a B. Entonces, la intersección sería el vacío, porque son disjuntos estos conjuntos. Entonces mi intersección sería vacío. Entonces el vacío, como la respuesta da vacío, entonces el conjunto que representa el vacío es el conjunto A. Entonces aquí me daría A. El conjunto vacío intersectado con cualquier conjunto va a dar el vacío. Entonces por esta razón, A, que es el vacío, conjunto vacío representado e intersectado con el conjunto C, me va a seguir dando A. Y A intersectado con D me va a seguir dando A. Ahora B intersectado con A me va a dar entonces A. B intersectado con B, todo conjunto intersectado consigo mismo da el mismo conjunto. B intersectado con C, entonces esto lo vamos a realizar. Recuerde que el conjunto B, los elementos del conjunto B, es A, B, y eso lo vamos a intersectar con el conjunto C, y los elementos del conjunto C son A, C. ¿Qué sucede aquí? Que en la intersección de conjunto, en esta intersección de conjunto A, B intersectado con A, C, solamente se toman los elementos comunes. Los elementos comunes, el elemento común de este de aquí es A y A. Entonces la respuesta me daría A. Pero hay un problema. A, que es un elemento en nuestro conjunto que tenemos, A no es el conjunto A, porque el conjunto A es igual a vacío. B no es, porque el conjunto B es igual a AB, y esto no es AB. C no es, porque el conjunto C es igual a AC, y esto no me da AC. Y D no es, porque el conjunto D está representado por A, B, E y C. Por tal razón, este conjunto, que lo podemos llamar el conjunto
P, por ejemplo, no está aquí. O sea, ese elemento no me representa ninguno de estos conjuntos. Ese elemento no representa ninguno de esos conjuntos. Por tal razón, esta parte aquí se cae. No es interna. Entonces, no es interna. La intersección no es interna, la unión es interna.